Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Sebastián Puente. Formo parte del equipo de apoyo que está trabajando con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas en este proyecto. Estamos muy emocionados de que nos acompañen para conocer más acerca del sitio del Parque Estatal Post Oak Ridge y nos gustaría que nos compartan sus ideas para ayudarnos a crear una visión de lo que queremos que sea el parque. Por favor, tomen nota que hay una versión de este video disponible en inglés. La adquisición y desarrollo de Post Oak Ridge se alinea directamente con las metas de nuestra misión de ofrecerle al público oportunidades de conservación y recreación. En la agenda para esta noche estaremos discutiendo la necesidad de más tierra para parques estatales, compartiendo un resumen del Fondo Centenario, haremos un recorrido a lo largo de nuestra estrategia de adquisición y desarrollo, presentaremos a nuestro equipo del proyecto, estaremos hablando acerca de las metas del día de hoy, explicaremos qué es el plan de uso público, les contaremos dónde nos encontramos ahora mismo en el proceso, ofreceremos contexto sobre el sitio, les compartiremos lo que sabemos hasta este punto y después les presentaremos un concepto muy prematuro y preliminar para discusión. Al terminar esta presentación, habrá un código QR que los llevará directamente a la encuesta en línea. Los animamos a responder la encuesta y compartirla con cualquier otra persona que pueda estar interesada. Me gustaría presentarles a los contactos principales del proyecto. April Butler es la coordinadora de desarrollo de parques. También forman parte del equipo María Malone, la planificadora de los parques centenarios, y Casey Sloan, la superintendente de parques. Ahora hablaré acerca de la necesidad de contar con más tierra para parques estatales y ofreceré un resumen del Fondo Centenario. Como ustedes pueden o no saber, hay una verdadera necesidad de contar con más tierra para parques en el estado de Texas. ¿Ven el punto rojo en el mapa? Ese es el condado de Travis. Si sumamos las áreas de todos nuestros parques estatales, la cantidad total de acres cabría dentro de este condado, y la mitad de eso es el parque estatal Big Bend Ranch. Me sorprendió mucho escuchar esta estadística. Claramente tenemos mucho trabajo por delante. La Tierra también está siendo fragmentada a un paso exponencial, básicamente 1000 acres de tierra rural, o el equivalente del Parque Estatal McKinney Falls, se pierde a desarrollos diariamente. El valor de mercado de la tierra también está aumentando rápidamente, y nosotros como Estado deberíamos pagar un precio justo por las propiedades, no una cantidad exorbitante. Si juntamos todo esto, el tiempo de comprar tierra es ahora. Eso nos lleva al Fondo de Conservación para los Parques Centenario. Primero que nada, queremos agradecer a los ciudadanos de Texas, ya que esta dotación fue aprobada por un apoyo extraordinario de los votantes en 2023, así que sin todos ustedes nosotros no estaríamos aquí el día de hoy. Debido a que esto es una dotación, solamente podemos invertir los intereses generados por ese billón de dólares del fondo para asegurarnos que haremos parques para muchas generaciones futuras. El Parque Estatal Post Oak Ridge es uno de 4 proyectos que actualmente estamos desarrollando con este fondo. Eso significa que debemos trabajar arduamente para balancear las necesidades y prioridades de los 4 proyectos cuando consideremos qué debemos incluir en este parque. Este nuevo fondo también trae un cronograma. Queremos que los tejanos salgan a los parques lo más pronto posible, así que dentro de los primeros 12 meses de la adquisición estaremos ofreciendo acceso público guiado. En Post Oak, eso es ahora. Estas visitas incluyen eventos especiales, casas públicas y senderismo guiado, en lo que algunos de ustedes nos pudieron haber acompañado el 1 de enero. Dentro de los primeros 18 meses de haber cerrado la adquisición, estaremos ofreciendo uso público ampliado durante el día. En Post Oak, estas visitas estarán disponibles en septiembre de 2026, o sea que ya pronto. Ustedes tendrán acceso a estacionamiento en el ingreso al sendero, un sanitario ecológico y 2 destinos para practicar senderismo usando la red de calles existentes. Podrán hacer sus reservaciones en línea para recibir un código de ingreso y empezar a disfrutar la propiedad. Dentro de los primeros 48 meses del cierre, el parque estará completamente abierto. Aparte de las oportunidades ofrecidas en las visitas de día desde el inicio, estaremos agregando una variedad de oportunidades para visitas de noche, como acomodaciones para tiendas de campaña, minicabañas y vehículos recreacionales. Además, estaremos mejorando las calles,
servicios públicos e instalaciones ocultas para apoyar el uso público. El Fondo de Conservación para los Parques Centenario es solamente una de las herramientas en nuestra caja de herramientas. Como pueden ver aquí, las estrellas rojas representan cada una de las 4 propiedades que están siendo desarrolladas con este fondo. También estamos desarrollando nuevos parques con el impuesto sobre la venta de artículos deportivos, tal como el Parque Palo Pinto en el área de Dallas-Fort Worth o Powderhorn más al sur en la costa. Además de los nuevos parques, también estamos haciendo mejoras a nuestros parques existentes, tal como la nueva oficina central en el lago Inks, o ampliando propiedades, tal como los parques estatales de Caprock Canyons o del lago Brownwood. Entonces, cuando vemos propiedad, ¿cómo decidimos si fuera un buen parque estatal? Bueno, tenemos 6 categorías críticas de la misión que usamos para evaluar cada propiedad. La primera es alto valor de los recursos. Queremos asegurarnos de que los recursos en la propiedad sean algo con significado para todo el estado. Por ejemplo, en Post Oak, eso es algo icónico como Post Oak Ridge o Yancey Creek, uno de los arroyos más prístinos de Texas. Luego, buscamos una ubicación estratégica. Queremos hacer parques donde haya gente. Piensen en el Triángulo de Texas, el Valle del Río Grande, el este de Texas y los parques de destino que las personas desean visitar. También consideramos la experiencia del visitante y oportunidades para recreación. Solo porque una propiedad puede ser apropiada para conservarla, no significa que necesariamente sea un buen parque estatal. Queremos saber que la propiedad ofrece suficientes oportunidades para que los visitantes interactúen con y disfruten del aire libre. Después evaluamos la viabilidad económica y del desarrollo. Queremos saber que la propiedad realmente pueda ser operada como un parque estatal. Por ejemplo, ¿cuenta con calles de acceso para que el público visite la propiedad? También son importantes las consideraciones legales, es decir, ¿es seguro comer el pescado? Y finalmente analizamos el apoyo de las partes interesadas. Es muy importante que tanto la comunidad local como nuestros colaboradores en temas de conservación apoyen el desarrollo de una propiedad para convertirla en parque estatal. Aquí pueden ver un momento fundamental en un parque estatal, una familia que disfruta nadando en el parque estatal del lago Inks y se preguntan, ¿qué construyeron aquí? No se ve ninguna calle, no hay oficinas ni cabañas, pero hay mucho más involucrado en un parque estatal que no necesariamente salta a la vista de inmediato. Construir un nuevo parque es como construir una pequeña ciudad desde su inicio. Estos sitios son remotos, así que con frecuencia no podemos conectarnos con los servicios públicos de la ciudad y necesitamos construir una nueva planta de tratamiento de agua o de aguas residuales. Aunque existen ciertas calles existentes, necesitamos mejorarlas para que sean adecuadas para el uso seguro del público y necesidades de respuesta en caso de emergencias. También debemos construir todos los componentes necesarios para que un parque estatal sea funcional, como las instalaciones para el uso de día, uso de noche y operaciones en general. Por último, queremos crear una red de senderos inclusiva y ampliada, ya sea para senderismo, andar en bicicleta, ecuestres, interpretativo y más. Construir una ciudad conlleva un gran equipo. Aquí, en el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, tenemos la suerte de contar con una gran cantidad de expertos en muchos temas que trabajan con nosotros, desde arquitectos e ingenieros hasta biólogos y arqueólogos. También para poder desarrollar el mejor parque posible, trabajamos con otras entidades externas, tal como los condados y proveedores de servicios públicos. Para este proyecto hemos contratado una firma externa para que lidere el diseño de nuestro plan de uso público. Studio Outside son los asesores principales de este proyecto. Ellos reunieron un excelente equipo que cuenta con conocimientos en una gran variedad de temas, desde accesibilidad hasta sostenibilidad. Trabajar junto a ellos ha sido un gran gusto y nos emociona mucho mostrarles los conceptos preliminares. Ahora es su oportunidad para conocer más y participar en la visión de lo que podría ser el nuevo parque estatal. Queremos escuchar sus comentarios sobre todas las experiencias que desearían tener y que los motivarían a visitar este nuevo destino. Esta presentación incluye información general del proyecto y un plan del concepto inicial, con una encuesta de acompañamiento en la que nos pueden ofrecer su retroalimentación.
La sesión de hoy en la noche se está llevando a cabo tanto en Austin como en Lampasas. Habrá una segunda ronda con otras dos reuniones a principios de junio, en la que se presentarán más detalles del desarrollo del futuro parque basado en su retroalimentación. Ahora, Studio Outside es una firma de diseño de arquitectura paisajista y estamos honrados de trabajar en este proyecto tan impactante. Para comenzar, debemos definir qué es exactamente un plan de uso público. Empezamos por adquirir un entendimiento de lo que es el sitio y su ecología única, sus cuencas y topografía. El plan de uso público identifica qué áreas deben ser desarrolladas como destino principal. Este plan se convertirá en la visión general para lo que Post Oak Ridge puede soportar en términos de desarrollo. También definimos una variedad de destinos secundarios de apoyo y una red de senderos conectados. Cuando establezcamos la visión final a largo plazo, es posible que nuestra línea de tiempo de 4 años no pueda acomodar todo lo que queremos realizar como parte de la primera fase. El plan de uso público nos ayuda a reservar ciertas áreas para futuras inversiones, mientras priorizamos lo que debemos construir ahora para lograr una inspiradora fase inicial. Aún nos encontramos a principios de este proceso, que es la razón por la que necesitamos su retroalimentación. Esto es lo que hemos logrado hasta ahora. Durante el verano, nuestro equipo exploró la propiedad junto con personal de TPWD. Hay más de 3.000 acres para cubrir, con una gran variedad de recursos naturales y culturales que documentar. TPWD llevó a cabo una evaluación biológica y un inventario de especies a lo largo del arroyo Yangtze. Como parte de nuestro proceso de planificación, organizamos un taller de descubrimiento para el personal para discutir los varios factores que afectan el desarrollo e identificar los principios rectores del Parque Estatal Post Oak Ridge. Ahora necesitamos su retroalimentación. ¿Qué es más importante para ustedes? Conozcamos un poco más de esta propiedad única. El sitio está localizado en el centro del estado, en la región de los montes, Hill Country, en la orilla de la meseta Edwards, un sistema geológico importante que abarca varios condados. Se encuentra como a 1 hora y media de Austin, 2 horas y media de San Antonio y 3 horas y media del área de Dallas-Fort Worth. En el ámbito local, Post Oak se encuentra como a media hora al oeste de Lampasas, en la ribera este del río Colorado. El acceso principal al parque será por medio de la calle rural 105 al sureste, la cual será mejorada en un proyecto independiente. Aunque Post Oak es más pequeño que Colorado Bend en área total, aún cuenta con más de 2 millas con frente al río y mucha tierra por explorar. El parque busca complementar, pero no competir o duplicar la variedad de experiencias que ya se ofrecen del otro lado del río. Nuestro proceso de evaluación ha empezado a descubrir varias características interesantes y una diversidad de hábitats sensibles. Hemos mapeado varias zonas ecológicas. Comprender estas áreas nos ayudará a diseñar las rutas de los senderos y definir otros destinos en el sitio. Los bosques de juníperos son densos y son el hábitat de especies en peligro de extinción, como el chipe de mejilla dorada. Durante la exploración del sitio por TPWD, se han observado muchas parejas anidando, lo cual es muy buena noticia. Las experiencias en el parque estarán enmarcadas por vistas panorámicas dinámicas y a través de la sabana. El río Colorado y sus acantilados también ofrecen experiencias únicas, incluyendo vistas a las adyacentes cataratas Post Oak, que se encuentran del otro lado del río del nuevo parque. El río Colorado mismo es impresionante, y su ribera ofrece una zona plana serpenteante que pasa junto a acantilados pronunciados y cañones rocosos. Varios cañones y arroyos atraviesan el sitio, drenando hacia el arroyo Yancy, un riachuelo entre las colinas que es prístino y vulnerable al desarrollo. La vida silvestre es diversa, incluyendo venados y muchas especies de montaña y de planicies. El Cerro Central tiene una antigua plantación de robles que se piensa que tienen más de 300 años. Este ecosistema es único en la región y es de mucha importancia para todo el estado. Se tendrá mucho cuidado con el desarrollo alrededor de estos árboles, ya que pueden ser muy sensibles a la perturbación. Nuestro equipo ha estudiado y unificado todas las capas de evaluaciones sobre el sitio para formar un mapa compuesto del parque, resultando en una imagen de su sensibilidad general. Una forma sencilla de analizar esta gráfica es que entre más oscuro sea el color,
más sensible es esa área en particular a los impactos del desarrollo. Por ejemplo, las pendientes pronunciadas, humedales y corredores de los arroyos son considerados más sensibles, mientras una pradera plana que tiene historial de ganadería sería considerada menos sensible. Este mapa dirigirá nuestra planificación para que el desarrollo del parque no dañe la ecología natural que hace este lugar tan especial. Nuestra evaluación ha revelado que no menos de la mitad del parque tiene una sensibilidad mediana a alta, por lo que la construcción de calles y edificios estará limitada en estas áreas. También debemos mantener en mente las zonas de amortiguación alrededor de los límites del parque junto a la propiedad privada en sus alrededores. Contamos con un concepto preliminar para compartir y ayudarlos a imaginar cómo podría evolucionar el parque. Este es un listado del programa de trabajo de todas las amenidades que podrían ser ofrecidas, incluyendo una variedad de tipos para acampar, senderos, actividades durante el día y otras. Volviendo al mapa base, el norte se encuentra arriba, el río Colorado y el Parque Estatal Colorado Bend al este, y el ingreso al parque por la calle Rural 105 en la esquina sureste de la propiedad. El sitio cuenta con una variedad interesante de destinos panorámicos y oportunidades para miradores. La carretera del parque ingresará por el sureste y serpenteará hacia la caseta de boletos, donde los visitantes se pueden registrar y obtener información sobre el parque. Las instalaciones de las operaciones estarán en la cercanía, incluyendo las áreas de mantenimiento y residencias del personal. El sistema de la red vial pasará junto a la oficina central y servirá tanto a las áreas para el uso de día como de noche. Varios inicios de senderos servirán como puntos de partida para diferentes zonas del parque, mientras que el centro natural servirá como un lugar central para aprender sobre la ecología única del sitio. Las instalaciones para el uso de noche podrían incluir sitios para vehículos recreacionales, minicabañas, sitios para acampar desarrollados con servicios públicos y sitios para acampar primitivos. Por último, el sistema de senderos conecta los diferentes destinos tanto de uso de día como de noche. También estamos explorando la conexión con el Parque Estatal Colorado Bend, ya sea por medio de un cruce de aguas bajas temporal o un puente peatonal sobre el río. Esto concluye nuestra presentación preliminar sobre el concepto. Valoramos su retroalimentación y para ello hemos creado una encuesta en línea. Por favor, respondan esta encuesta y compártanla con sus familiares y amigos. Tendremos una segunda oportunidad para participar en junio de 2026, como una actualización del plan de uso público basado en esta retroalimentación. Agradecemos su interés en ayudarnos a crear la visión para el Parque Estatal Post Oak Ridge.